Hay algunas canciones geniales. Esta mañana estamos en el capítulo 1 de Romanos. ¡Qué emocionante! Espero que estés emocionado. Realmente he disfrutado lo que he estado estudiando hasta ahora, lejos, y tengo que decir que espero que vino preparado. Hagamos una breve oración antes de, adéntrate en el texto. Señor, gracias por una hermosa mañana para, venid y examinemos juntos vuestra palabra. Gracias por todas las bendiciones que nos has concedido. Gracias por esta iglesia. Gracias por el edificio que nos proporcionaron, para que podamos reunirnos. Señor, te damos gracias por este momento en el que podemos considerar lo que dicen las Escrituras. Y Señor, te ruego que tu Espíritu fielmente nos ministran a nuestro corazón de la manera que siempre lo hace. Dependemos de ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos hemos olvidado de un hacha, sí. Estuvimos aquí la semana pasada y nos quedamos, con Paul finalmente pudiendo entrar en Roma. Pero esta carta fue escrita un poco antes de que Pablo tuviera la oportunidad de hacerlo. Probablemente unos pocos años antes, tal vez solo un par de años antes, si recuerdas, cuando Paul estaba en su viaje misionero, el tercer viaje misionero, cuando él estuvo en Corinto, estuvo allí durante aproximadamente 3 meses, y fue durante este tiempo que Pablo envió esta carta a los creyentes que vivía en Roma, que de nuevo, Pablo nunca había estado allí, y porque Paul nunca había estado allí, porque, de la situación, les digo a todas las personas, tiempo, la razón por la que tenemos epístolas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y nosotros, no solo tenemos el Evangelio y el Apocalipsis, es porque la iglesia estaba llena de problemas, había muchos obstáculos que superar, hubo muchos problemas, y una de las razones por las que tenemos el libro de Romanos es porque Pablo nunca había estado allí. Pablo estaba acostumbrado a enseñar en todos los lugares donde había establecido la iglesia, y por lo general, como cuando llegamos a el libro de los Hechos, lo único que tenemos, lo que Pablo enseñó fue que Pablo proclamó el reino y enseñó acerca de Jesús, Cristo. ¿Pero qué dijo? Bueno, les dijo lo que les dijo, y tuvieron la oportunidad de escucharlo. Como Pablo nunca había estado en Roma, tuve la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Pablo por escrito, y así tenemos el privilegio, por Dios, providencia, que recibimos la misma enseñanza que Pablo habría dado esas iglesias porque él se lo dio al pueblo de Roma. Ahora bien, ¿qué obtienes cuando se trata de? El libro de Romanos tiene unos 11 capítulos de doctrina y unos 5 capítulos de aplicación. Así que los primeros 11 capítulos son casi todos doctrina en torno a la salvación, lo que creemos y luego tienes la aplicación y los siguientes 5 capítulos y luego hay un capítulo final y es una especie de desafío que termina en elogios. Mucha gente piensa que cuando llega al libro de Romanos, se necesita mucha inteligencia para poder entenderlo. En realidad no se necesita tanta inteligencia como lleva tiempo, ¿de acuerdo? Porque mucha gente, cuando lee una narración de las Escrituras o lo que leyeron algunas de las otras epístolas, viene un poco más rápido, es más fácil de entender. Cuando se trata de esto, Paul se ha concentrado mucha verdad profunda en un paquete pequeño. Llegar a Romanos es como llegar a un gran banquete. Ahora bien, si entras en un gran banquete, y hay todas estas cosas maravillosas para comer, cosas que nunca antes habías visto, frutas y diferentes tipos de carne o lo que sea, acabo de cargar. Si solo tuvieras el almuerzo para comerlo, entonces no podrías conseguirlo todo, solo podrías conseguir unos pocos. Con algunas cosas aquí y allá, estarías lleno, pero si tuvieras muchos y muchos, con el tiempo, podrías disfrutar cada pequeño momento. Ahora, lo mejor que pueda. Sí, me encantaría que nos diéramos un capricho. En el libro de Romanos, hay cosas que vamos a estudiar, va a hacernos decir, oh, eso dolió. Tengo que cambiar de opinión al respecto. Necesito ser más obediente en esto, área o esa área, pero también habrá cosas en Romanos, que son como una puesta de sol. No hay mucho que aprender de una puesta de sol, pero hay mucho que una puesta de sol te impresiona. Y cuando se trata de la gloriosa belleza, de lo que podemos leer sobre la persona
de Dios, hay momentos en que simplemente vamos a pensar, hombre, tengo que pensar en eso, pero lo que te hará hacer te hará vivir de forma más obediente porque aprecias sinceramente la belleza de Cristo. Espero que todo eso suceda. La doctrina no se supone que solo viva en tu cabeza. Mucha gente, cuando lo estudia, ellos dicen, bueno, tengo que recordar esto, porque creo que Dios quiere que lo sepa, cosas, como si fuera a haber un examen en él, puertas perladas, y Peter va a tener aproximadamente 100 preguntas para ti, y será mejor que lo sepas. Algunos romanos y vas a entrar al cielo. Bien, no es tanto que deba ser así, estar en tu cabeza. El objetivo de la doctrina no es ser en tu mente. El objetivo de la doctrina es cambiar tu mente. Se supone que te va a cambiar. Se supone que cambia tu forma de pensar, la forma en que vives. Así que con esa introducción, voy a cubrir la introducción. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a llegar a unos 6 versos de esto, mañana. En estos 6 versículos, lo que vendremos comprender es muy importante y fundamental. Para siquiera empezar con Romanos, no puedes. Sáltate la introducción, porque si no lo entiendes, la introducción, no vas a entender a los romanos, porque en la introducción es donde los cristianos aprenden quién ellos son y quién es Cristo. Es muy importante. El primer versículo, Pablo, un siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, estableció. Aparte del Evangelio. Ahora, mi traducción dice sirviente. Quizás el tuyo diga siervo. Servidor de vínculo es probablemente una mejor traducción que sirviente, porque el sirviente suena como alguien a quien se podría contratar, ¿sabes? Pero un siervo es alguien que es poseído, y una palabra mejor que esa, la mejor palabra es esclavo, un esclavo. Doulos Christos. Doulos es la palabra griega para esclavo, no significa otra cosa que esclavo. Pablo, un siervo de Cristo. Ser esclavo significa pertenecer a alguien. Eso no significa que puedas presentarte, y puedes renunciar y cambiar de trabajo cuando quieras, significa que perteneces a ellos. No solo se consideraba un esclavo de Cristo, pero dijo que fue llamado ser apóstol. Ahora, tienes que entender algo muy importante. Pablo, fundamentalmente, creía ser el núcleo de su identidad, un esclavo de Cristo. Y porque era esclavo de Cristo, fue llamado a ser apóstol. Él no era esclavo de Cristo porque es un apóstol. Él era un apóstol porque era un esclavo de Cristo. Ahora, cuando estaba en la marina, piensan que las personas que han estado en el servicio, tenemos bastantes en nuestra iglesia, obtienen este concepto porque el ejército es el único lugar donde simplemente no puedes abandonar. Por eso vas a la cárcel, ¿verdad? La mayoría de nosotros trabajamos todos los días en empleos que, si renunciamos, simplemente llegaremos a otro. No vas a la cárcel. Vas a la cárcel por renunciar al ejército. Bueno, no puedes simplemente irte. Pero para cuando terminé en la marina, fui supervisor de control de tiro en un submarino, lo que significa que yo era uno encargado de asegurarse de que los algoritmos tenían razón, así que las cosas que filmamos, te dispararon, ¿verdad? También fui buzo de la Armada. Ambas cosas requirieron mucho tiempo, trabajar, pero antes de poder ser cualquiera de ellos, por esas cosas, tuve que ser marinero. Fundamentalmente, cuando pasamos por el campamento de entrenamiento, anoche que estás en el campamento de entrenamiento, ve a esto llamado estaciones de batalla, un montón de carreras de obstáculos que te mantienen despierto toda la noche, ya sabes, y para cuando hayas terminado con todo, te traen a esta habitación, lo terminaste, lo completaste y ellos lo han hecho, te quitas el sombrero. Ahora, en tu sombrero, decía reclutar en oro, recluta, te quitaste ese sombrero y te lo entregaron, un sombrero nuevo, y decía Marina, ahora estabas bajo el control de la Marina, ¿verdad? Eras propiedad de alguien, y es bastante apropiado porque en Roma, y de hecho en el Apocalipsis, incluso, mira esto donde el nombre de el Señor está escrito en sus cabezas, estigmas,
¿verdad? De ahí proviene la palabra estigma. Pero un esclavo podía ser etiquetado en él, frente a su cabeza. Así que ahí es donde los sombreros todavía están estigmatizados. Ahí es donde cuando usas gorras de béisbol correctamente, en la parte delantera de tu cabeza, éramos propiedad de la Marina. En ese momento, fuimos aceptados por él, Marina de Guerra. Y, por cierto, me sentí bien, aunque fue realmente difícil. Se sintió. Es bueno ser aceptado. Me sentí bien al pertenecer a ese grupo. Y si estás en Cristo, perteneces a Él. Y porque le perteneces, eres. Ahora lo han llamado a su servicio, ¿verdad? No es que Paul tuviera mucho. Realmente es cuestión de elección. Por cierto, no tienes opción. Cuando eres esclavo, cuando perteneces a alguien, en realidad lo que sea que te digan que hagas, hazlo tú. Bueno, eso es lo que haces. Así que fue llamado a ser apóstol. Ahora bien, un apóstol es alguien enviado. Eso es lo que significa la palabra. Pero la palabra tiene un poco más de peso. A eso más que eso. En realidad, tendríamos el mismo tipo de trabajo, sería como un poder de abogado. Si alguien te envió, entonces, los representaban, ¿verdad? Una cosa era que tu hermano, entra en tu habitación y hola, entra en la sala de estar, ¿verdad? Callarse la boca, estoy ocupado. Bien, pero si él dice, papá dice ve a la sala de estar, es completamente diferente. Bueno, papá dice que vayas a la sala de estar. Será mejor que vaya al salón. ¿Por qué? Porque ahora lo envía papá. Ahora bien, el apóstol Pablo era de un tipo diferente, del apóstol más que muchas otras personas. Por ejemplo, obviamente lo llamaron para ir a los gentiles. Pero tienes que entender, para ser llamado, un apóstol de Cristo era diferente a ser llamado simplemente apóstol en general. Tito, Timoteo, todos ellos eran apóstoles, pero no eran apóstoles de Cristo, eran apóstoles de Pablo. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo los envió a donde quiera que estuvieran. Íbamos a ir. Ser apóstol de Cristo era completamente diferente. Eran 13. Paul era el número 13, pero había 12. Uno de ellos fue reemplazado proféticamente porque él, Judas, era un apóstata, y entonces el apóstol Pablo fue llamado, por Cristo en persona, por él. Esto es lo necesario para ser apóstol, para llamarte apóstol de Cristo. En realidad tienen que estar en presencia de Cristo, y Cristo mismo te llama a eso. Nadie más tiene la oportunidad de hacer eso. Tú no decides que eres apóstol. Lo llamaron para que participara, y dice que fue apartado, para el Evangelio de Dios. Ahora bien, de nuevo, es interesante la forma en que él pone cosas aquí. Evangelio significa buenas noticias. Pero él no dice, las buenas noticias acerca de Dios. Me apartaron para las buenas noticias, acerca de Dios. Yo fui apartado para el bien, noticias de Dios. ¿Por qué diría eso? Porque las buenas noticias que creemos que ser salvo es la noticia de Dios. Es suyo. Él fue el autor. Por eso dice en el versículo 2, que lo prometió de antemano por medio de sus profetas en él, Sagradas Escrituras. Bueno, él profetizó estas cosas en las Sagradas Escrituras. Dios Padre ideó el plan para que Jesús fuera a la cruz. Dice en Isaías 53 que le agradaba, el Padre aplastará al Hijo. Era la voluntad del Padre. Yo debería decir, aplastar al Hijo. Más concretamente, Pedro dice en Hechos 2.23, voy a darme la vuelta rápidamente. Hechos 2.23, escuchen estas palabras. Creo que esta es probablemente la mejor manera. Podría decirse, este es Pedro predicando, este Jesús, entregado de acuerdo con el plan definido y el conocimiento previo de Dios. Tú crucificado y asesinado por las manos de hombres sin ley, al plan determinado y a la presencia de Dios. Eso significa que Dios es quien vino, seguir el plan. Hay algunas religiones que enseñan que Jesús fue quien tuvo la idea. Nadie sabía cómo redimir el mundo y Jesús dijo algo así como, tengo una idea, deberíamos hacerlo de esta manera. Y Dios dijo, oye, me gusta esa idea. Equivocado. Este era el plan de Dios. Este fue el plan de Dios y Jesucristo es quien lo cumplió. No siempre es importante que sepamos eso. Este era el diseño de Dios, pero tenemos que conocer el tema central o la persona central del Evangelio es que realmente preocupa. Jesús Cristo. ¿Quién es este Jesús? Dice que se refiere a su Hijo, es decir, Hijo de Dios. En cuanto a su Hijo, versículo 3, que era un descendiente de David según la carne. Vale, eso es importante.
Él era descendiente de David. Según la carne, esto proviene del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Rey David, este es David, este es él. David, ¿a quién se refiere? 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 dice, cuando tus días están completos, este es Nathan, el profeta. Esto fue cuando el rey David era el rey David. En cierto modo, la plenitud de su vida. Él quiere establecer un templo en Jerusalén y él dice que no. Dios dice, no, no vas a construir un templo, pero voy a dar, te hago una promesa. Dice en el versículo 12, cuando tus días están satisfechos y te acuestas con tu padres, yo levantaré. Levanta a tu descendencia después de ti que vendrá, de tu cuerpo y yo estableceré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Así que este descendiente de David fue el elegido, según la carne, que era Cristo. Era absolutamente necesario porque Dios lo había escrito, proféticamente. Esto fue conforme al plan de Dios, que sea humano, que en realidad sea alguien nacido de la carne. Eso era lo que enseñaban los gnósticos. Los gnósticos enseñaron que Jesús no era físico, que él simplemente descendió espiritualmente, y parecía ser físico, fingió morir en la cruz. Era humano y eso se notaba exteriormente. De hecho, podría probarse que Jesús, según David, era descendiente. De hecho, en Mateo y Lucas tienes la genealogía de Cristo, lo que significa que podemos probar que era descendiente de David. Eso es importante porque la palabra de Dios dice que es importante, pero aquí hay algo aún más sorprendente. Sería más que un hombre. Sería más que humano. Jesús, cuando hablaba con los fariseos, aludió a esto y fue realmente así. Lo interesante fue que David, incluso el rey, David sabía que ese descendiente era más que un hombre. Y Jesús mencionó esto en Mateo 22. En Mateo 22, versículo 41, dice, ahora, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, les hicieron una pregunta diciendo, ¿qué opinas sobre Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, el hijo de David. Él les dijo, ¿cómo es entonces? Que David, en el Espíritu, lo llama Señor, diciendo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate, a mi derecha hasta que ponga tú enemigos bajo tus pies. Eso está en el Salmo 110, versículo 1, por él. Forma, Jesús dice, si entonces David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie pudo responderle, ni una palabra, ni desde aquel día nadie. Atrévete a hacerle más preguntas. Eso les resultó confuso. Sí, ciertamente es hijo de David, pero, incluso David sabía que había algo misterioso en ello. Este Cristo, y ellos sabían que se refería a él. Así mismo como el Hijo de Dios, pero, no se atrevieron a decirlo, no se atrevieron a admitirlo. Pero ¿cómo se podría probar que él era el Hijo de Dios? Quiero decir, podemos demostrar que él es el Hijo de David. Me alegro de que hayas preguntado. Versículo 4, y fue declarado él Hijo de Dios en poder según él. Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Muerto. Declarado, lo que significa que puede ser tan seguro. Se sabe que él es el Hijo de Dios, que se pueda decir en voz alta, se puede. Una vez declarado, puede confirmarse en el poder. Una de ellas se confirma mediante la genealogía. Este tiene poder confirmado por el Espíritu de santidad. Él no dice por el Espíritu Santo, no. Por el Espíritu Santo. Eso podría ser una alusión a su bautismo, cuando el Espíritu Santo dice, bien, él se reduce a un insecto, una paloma y el Padre dice, este es mi Hijo amado. No, dice el Espíritu de santidad, lo que significa que Jesús no tenía el espíritu de un hombre, no tenía el espíritu de un hombre mortal, y no lo sabrías por mirándolo. Podría decir todo el día que él era el Hijo de David. Podría decir todo el día que era el Hijo de Dios,
pero el problema es, no pudiste probar la segunda, no se podía ver lo que sucedía dentro de él, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, su resurrección es lo que expone el mundo a su verdadera identidad. Él no tiene espíritu de hombre, sino un espíritu de santidad, y solo Dios es sagrado. Solo Dios es santo. No lo sabría si no se hubiera levantado de entre los muertos. Podemos saber esas dos cosas con certeza. Acerca de Jesús, que Él es el hijo de David. Él es humano, porque los dioses no pueden morir, pero los humanos pueden. Entonces Jesús pudo morir porque Él se convirtió en hombre. Él no era un hombre que se convirtiera en Dios. Él es Dios hecho hombre. No lo sabrías a menos que Él también lo expresara. Su poder sobre la muerte, y su muerte lo demuestra. Él es humano, su resurrección nos demuestra que Él es Dios. Jesús dijo en Juan 6:46, nadie ha visto al Padre excepto aquel que es del Padre, solo Él ha visto al Padre. Jesús es el único. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo. ¿Qué significa ser el hijo de Dios? ¿Qué significa ser el hijo de algo? ¿Qué significa ser el hijo de un ser humano? Significa que eres humano. Ser hijo de un gato significa, eres un gato. Ser el hijo de Dios significa que son Dios. Es así de radical, pero ¿para qué? Algo tan radical para ser creído, lo había. Para ser demostrado, que es exactamente lo que sucedió. Lo que nos lleva a quizás lo más importante. Solicitud. ¿Qué significa todo esto? Quizás la forma más concisa de decirlo, es ese último pequeño, esos 4 pequeños palabras al final del versículo 4. Fue criado en el poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, muerto, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Maestro. A través de quien, ahora habla Pablo por Él y su compañía aquí, por medio de quienes nosotros, han recibido la gracia y el apostolado. Hemos recibido la gracia y el apostolado. Lo interesante del apóstol Pablo es que, su apostolado ocurrió en el mismo momento que él. La gracia de Dios para él. Fue salvado por gracia y es llamado instantáneamente a ese apostolado. Ahora el apóstol Pablo va a conseguir, muy profundo por la inspiración del Espíritu Santo, sobre la gracia de Dios, así que no voy a profundizar demasiado en la gracia, robando mi propio trueno. Baste decir que la gracia de Dios es la bondad de Dios para ti y para mí, ofreciéndonos el perdón por la sangre de la cruz. El perdón por tu pecado, que por cierto, se pagó antes de que tú nacieras. Eso significa que es todo, todo. De ello, hemos recibido la gracia de Dios y el apostolado. Lo que significa que tanto como él tenía, recibió la gracia de Dios y el perdón, él también había recibido su deber, que para él era el apostolado. Y el apostolado condujo a producir la obediencia de la fe por causa de su nombre entre las naciones. Hay 2 cosas realmente importantes que quiero señalar esto. Primero, de la misma manera que el apóstol Pablo fue instantáneamente esclavo de Cristo en ese momento. Él creía que la realidad existe para cualquiera que también reciben a Cristo como su Salvador. Instantáneamente te sometes a la obediencia de fe. Si tienes fe en Cristo, entonces voluntad, esa fe que tienes en Cristo. Eso es precisamente lo que fortalecerá tu obediencia. Y si no tienes obediencia, no la tienes. No tengas fe, porque la fe lleva a la obediencia. Eso es lo que hace. Me frustro y creo que te frustras. Frustrado también en los momentos en que
tal vez. Estás compartiendo el Evangelio con alguien y alguien. ¿Quién lo necesita realmente? Ya sabes. Parecen tener una vida de costumbres. Pecan públicamente, no son gran cosa, y luego, se vuelven hacia ti y te dicen algo. O sea, en realidad, yo también soy cristiano. ¿En serio? Pero llevas una vida de libertinaje. Dicen, bueno, ya sabes, todo está bien. Jesús murió por mí, así que está bien, ¿verdad? Bueno, James plantea la cuestión, ya sabes, tú, di que tienes fe sin obras, te lo mostraré. Tú mi fe, lo que, por mis obras, significa que la fe siempre tiene una manifestación de santidad. Pero lo que también es importante aquí es que nosotros, no te pierdas la motivación para la obediencia. La motivación para la obediencia. ¿Cuál es la motivación para la obediencia? ¿Estamos tratando de ser tan buenos como posible? Porque pensamos que cuando nos paramos frente a Dios, dirá, buen trabajo, en su mayoría lo hiciste bien, ¿verdad? Hiciste cosas malas, pero hiciste muchas cosas buenas, y las sopesaremos. En la báscula, de acuerdo, puede entrar. No, Jesús murió por todos esos pecados. Piensas que cuando recibes a Cristo, eres salvado como nunca lo estarás, sin hacer nada, una sola cosa para Él, vas a ir al cielo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y de hecho tengo mucha gente, pregúntame eso, cuando tienen esa visión del mundo que dice que las obras son parte de tu salvación, ellas, bueno, ¿por qué harías alguna vez un buen trabajo? ¿Funciona si solo fueras a ir a el cielo sin ellos? Porque yo tengo más motivación que tú. Es por eso. ¿Cuál es nuestra motivación para obedecer? Por amor de su nombre entre todos, naciones, por el bien de su nombre, lo que significa que si no te importa lo que dices acerca de Jesús con tus acciones, tú, no lo tengo. No lo haces. La motivación que tienen los cristianos para ser obedientes, estar en la palabra, amarla, cuerpo, para difundir quién es Cristo, para caminar en obediencia a lo que Jesús mandó, la razón. ¿Por qué hacemos todo eso es por amor a su nombre? Por su reputación. Si no te importa la reputación de Cristo, y tú piensas que tu reputación y la reputación de Cristo debería ser dos cosas diferentes, entonces, te estás perdiendo lo que significa entrar. Santidad. La razón principal por la que Israel caminó en santidad era porque representaban a su Dios. Seréis santos como yo soy santo, ¿bien? Pero luego está esta frase interesante que dice, por el bien de tu nombre, me encanta eso, te voy a llevar a algunos pasajes diferentes. Aquí, voy a empezar con el Salmo 34, y luego vamos a pasar al Salmo 103. Y luego vamos a pasar a Ezequiel 36, solo para que lo sepas, bueno. Solo un verso, ¿de acuerdo? Así dice el Salmo 34, versículo 3, oh, magnificad. El Señor está conmigo, y exaltémonos, su nombre juntos. Hablando de Dios, ¿verdad? Glorificamos el nombre del Señor, alabemos en Él. Salmo 103, versículo 1, bendice al Señor, oh. Mi alma y todo lo que hay dentro de mí. Bendito sea su santo nombre. Por eso exalto su nombre. Yo bendigo su nombre. El sentido mismo de la existencia de Israel. Iba a ser una luz y sal entre la nación, de modo que cuando llegaron Israel, ellos verían la santidad de Dios, por la actividad de su pueblo. Como resultado, ellos dirían, dime más sobre tu Dios, porque la forma en que yo verte vivir y la alegría que tú tienes, y el orden que tienes, tú, debe tener un gran Dios, debo saber más sobre él. Al observar a Ezequiel, ¿qué hicieron? Hacer, dice en Ezequiel 36, versículo 16, la palabra del Señor vino a mí, hijo del hombre, cuando la casa de Israel vivía en su propia tierra, la profanaron con sus costumbres y sus actos. Sus costumbres ante mí eran como la impureza de una mujer en su estado de impureza menstrual. Entonces derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que habían derramado en la tierra, por los ídolos con los que ellos lo había profanado. Los dispersé entre las naciones, y ellos fueron dispersados por los países de acuerdo con sus costumbres y sus actos. Los juzgué, pero cuando llegaron a las naciones, donde quiera que vinieron, profanaron mi santo nombre y que la gente decía de ellos,
estos son los pueblo del Señor, y sin embargo tenían salir de su tierra. Pero yo tenía preocupación por mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones, a lo que vinieron. Dios está muy preocupado por la gloria de su nombre, que la gente lo conoce, que la gente conoce su reputación, y su gente tenía, lo profanó. Dice en el versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, Dios, no es por tu causa, oh casa de Israel, que estoy a punto de acto, pero por el bien de mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones, a la que viniste, y vindicaré la santidad de mi gran nombre, que ha sido profanado entre los naciones, y con las cuales habéis profanado entre a ellos, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando por medio de yo vindicaré mi santidad ante sus ojos, yo os sacaré de entre las naciones, y reuniros de todos los países y traer tú a tu propia tierra, y te rociaré con agua limpia, y estarás limpio de todo tu impureza, y de tus ídolos, yo te limpiaré y te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, yo pondré dentro de ti, y yo quitaré el corazón de piedra, de tu carne, y te daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haceros caminar en mis estatutos, y que tengan cuidado de obedecer mis reglas. Dios sabía que si iba a vindicar su nombre, si su nombre iba a ser conocido como santo debido a las acciones de su pueblo, la obediencia de su gente, tendría que sacar el corazón de piedra de su carne, y puesto en un corazón de carne, puso su espíritu dentro ellos, y hacer que caminen en sus maneras. Ahora dice en Isaías 42.8 que Dios no comparte su gloria con nadie. Todo se trata del nombre del Señor. Y sin embargo, no te pierdas esto, cuyo nombre ¿es ahora? El nombre de Cristo. Ahora bien, si estás debatiendo sí o no, Jesús es Dios, Dios no comparte su gloria con cualquiera. Por lo tanto, a menos que Dios sea simplemente un mentiroso, y Él realmente comparte su gloria con cualquiera, lo cual no creo que lo sea, y si lo es que no tenemos ninguna razón para confiar en Él, entonces Jesús es tan glorioso como Dios. Y por cierto, es el deseo de Dios, que Jesús sea glorificado. Al glorificar a Jesús, glorificas a Dios, porque es voluntad de Dios que Jesús sea glorificado. Que su nombre sea exaltado. Eso es lo que significa ser un creyente, ser cristiano. Ser incorporado al servicio de Dios, significa que te incorporan al servicio del Evangelio, que glorifica su nombre, incluyendo. Somos 6, incluyéndote a ti, que estamos llamados a pertenecen a Jesucristo. A eso es a lo que estás llamado, si eres un cristiano. No estás llamado a una vida más feliz, no estás llamado a conseguir lo que quieres, no llamado a lo que sea, no estás llamado a una vida en la que vas a la iglesia todos los días. El domingo, marcas esa casilla, lees la Biblia tantas veces a la semana, tú elogios tantas veces al mes, y al final de todo, por fin puedes, ten todo lo que quieras. Dios es en realidad un genio, y la forma en que tú frotar esa lámpara es haciendo todo él. Cosas que crees que Dios quiere que hagas, hazlo, para que Él te dé todo él. Cosas que quieres hacer. No, si eres creyente, eso significa que son llamados a pertenecerle, y si tú le perteneces, entonces las únicas cosas, lo que importa son las cosas que Él dice. ¿Importa? ¿Verdad? Eso es lo que significa pertenecer a Cristo. Eres de su propiedad. Estás apartado para hacer sobre Él servicio. Así pues, como creyentes, al reflexionar sobre estas cosas, reflexionando sobre lo que significa ser un esclavo de Cristo, lo que significa ser apartados para el Evangelio de Dios, lo que significa que Dios lo escribió, Jesús lo cumplió. Y nosotros, como sus seguidores, como resultado de creerlo, se cumplen al hacer su voluntad. Ahora bien, eso suena muy bien, muy bien.
blanco y negro, ¿no? Muy blanco y negro, y ya sabes, todo. Eso que he dicho, probablemente ya lo hayas oído antes, pero, ¿eso te importa? Sé que si estoy caminando en él, la carne no me importa tanto. Esos momentos en los que me levanto y es, solo sobre Sam, ya sabes, me levanto, y me estoy poniendo en marcha, solo sobre mí, y todo lo que no entra me está volviendo loco. Alineación con mi voluntad, ¿verdad? Tengo que detener eso. A primera hora de la mañana, no es como, aprendí esto una vez, oh genial, ahora tú. Ya lo sé, así que ve y hazlo, ¿de acuerdo? Es como si todos los días tuvieras que conseguirlo, con esa mentalidad que dice, está bien, la vida pertenece a Cristo. Así que primero lo primero, necesito ponerme de rodillas, figurativamente, literalmente, es tu decisión, ¿verdad? Y pasar algún tiempo con el Señor y, dile al Señor que estás disponible. Estudias la palabra con la intención de, obedécelo, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que eres ahora. De eso se trata todo esto. Ahora bien, si Jesús es solo un gurú, entonces, Él no se merece eso, Él no lo es. Si es solo un profesor realmente importante que, se le ocurrieron algunas filosofías realmente geniales, Él es, no es digno de tu vida, pero si Él es quien Pablo dice que es el Hijo de Dios, no lo sigues. Él, porque te beneficia. No lo sigues por tu felicidad. O cualquier cosa sobre ti en absoluto, lo sigues porque Él es quien es. Es. Cuando lo consigas, no querrás. Haz cualquier otra cosa. Oremos. Señor, mientras reflexionamos, incluso sobre las cosas que se dicen aquí, las mismas palabras que tú inspiraste al apóstol Pablo a decir, Señor. Mientras su escriba anotaba todas esas cosas, y los romanos pudieron leerlo, Señor. Recibimos la misma carta. Y mientras consideramos todas las palabras que están escritos aquí, Señor, te necesitamos para. Graba esto en nuestro corazón, Señor, necesitamos que nos muestres qué significa estar completamente entregado a tú, motivado por conocerte. Ruego que podamos conocerte y te conoceríamos cada vez mejor y mejor, como resultado de conocerte, nosotros. Conocer nuestro propósito, Señor, el propósito de un esclavo es complacer a su maestro. Y decir que Jesucristo es Señor. Es decir que tú eres nuestro amo. Señor, sé que cada vez que llego a los pasajes, así, estoy seguro de que hay muchos que relacionarnos, podemos pensar en todas las formas, que nos estamos quedando cortos, podemos pensar en todas las formas en que, lo cual no te estamos obedeciendo, ni siquiera te estamos prestando atención, algunos de nosotros te tratamos más como a un plomero, solo queremos que estés aquí para arreglar nuestros problemas, pero entonces realmente preferiríamos que usted, vete después de eso, cuando realmente seas un maestro, cuanto más pensamos en eso, Señor, tal vez, cuanto más convincente se vuelve, oh, Señor, te ruego que me consueles, a nosotros, Dios, sabiendo que eres un buen pastor, que tu promesa es que tu carga es fácil, tu yugo es ligero y queremos para servirle. Dios, te ruego que nos perdones por él, momentos que no tenemos. Te ruego que nos perdones esas actitudes o esos comportamientos que hemos tenido. Nos hemos puesto a nosotros mismos en primer lugar. Quizás pusimos alrededor de 100 cosas más. Primero, pero te mereces estar ahí, trono. Usted merece nuestro servicio, nuestra lealtad. Dios, estamos tan agradecidos de pertenecer a Dios, a usted. Oh, Señor, ruego que disfrutemos eso, Señor, te ruego que meditemos en, si lo hacemos, te glorificaremos, y como lo hacemos, te adoramos ahora, podemos estar seguros de que pertenecemos a un Dios bueno. Oh, Señor, te ruego que estés complacido con nuestra adoración, en el nombre de Jesús.